que denominamos correlaciones metabólicas o interrelaciones metabólicas. Y como le decía a los que asistieron a la sala 1, en esta unidad, en estas clases que vamos a desarrollar, no vamos a incluir prácticamente contenido nuevo, sino que el análisis de las correlaciones metabólicas nos ofrecen una magnífica oportunidad para revisar e integrar conocimientos que se fueron desarrollando y ustedes fueron adquiriendo durante el año. Muchas veces cuando enfrentamos esta materia nos parece que el volumen de conocimiento es imposible de comprender, es imposible de adquirirlo por la magnitud y la complejidad. Y sin embargo, llegado a este punto, estamos absolutamente seguros de que ustedes conocen y tienen muchas más capacidades de integrar conocimiento del que pensaban que iban a poder adquirir al principio del curso. Entonces, esta unidad nos ofrece una enorme oportunidad de poner en práctica muchos conocimientos, ¿verdad?, que fueron desarrollados y adquiridos por ustedes a lo largo del curso. Entonces, vamos a hacer un análisis de varios aspectos, pero vamos a poner énfasis en algunos en particular. Vamos a revisar las particularidades metabólicas de los principales aparatos y sistemas de nuestro organismo. Vamos a revisar rápidamente las vías del metabolismo primario, sobre todo con énfasis en lo que pasa en el hígado, porque ya tienen ustedes conciencia del rol fundamental que cumple en el balance de muchas actividades que desarrollamos en nuestro organismo. Vamos a darle un breve vistazo a las reservas energéticas y cómo se utilizan, para continuar con el repaso de los principales efectores hormonales y cómo estos alteran la expresión de algunas enzimas. Vamos a hacer, y esto tal vez tiene un cierto carácter de novedad, una breve descripción de la estructura, pero sobre todo las funciones de una enzima con un rol regulador excepcional sobre el metabolismo energético, que es AMPK, para terminar, esto no va a ser todo desarrollado en esta sesión, con un análisis más pormenorizado de los ciclos ayuno-ingesta y algunas adaptaciones metabólicas, por ejemplo, al ejercicio, a la ingesta excesiva, al ayuno prolongado, etc. Por favor, siéntanse especialmente libres de hacer preguntas durante las sesiones. Bueno, nosotros también haremos preguntas y creo que de verdad van a tener, como no digo en más que otras lecciones, van a tener oportunidad de responder con mucha suficiencia, porque verán que mucho del contenido ya fue desarrollado. Cuando hablamos de correlaciones, nos focalizamos en el organismo íntegro, ya no lo que está pasando solo en un órgano, en una célula, sino que vemos que en los organismos vivos el metabolismo funciona como un conjunto integrado. Cada órgano aporta rutas metabólicas, productos de ese metabolismo, pero también requiere energía y requiere de otros metabolitos para poder funcionar adecuadamente. A su vez, hay diferentes señales, típicamente hormonas, pero también señales intracelulares como la carga energética, que permiten adaptar la velocidad de diferentes rutas metabólicas a las necesidades que nuestras células, nuestros órganos y el organismo en general tienen cada instante. Particularmente hay una situación que requiere especial atención y es adaptarse a los ciclos de ayuno e ingesta. Podríamos
adelantar diciendo que probablemente esa secuencia de acceso a los nutrientes y luego pasar por un periodo en el cual no tenemos acceso a los nutrientes, implica uno de los factores de estrés metabólico más importantes a los que se somete nuestro organismo. Y sin embargo, esto ocurre 2, 3 o 4 veces al día. Y sin embargo, no notamos que haya un cambio excepcional en nuestra capacidad de reacción. Evidentemente, existe un sistema que permite adaptar nuestro metabolismo a estas diferentes situaciones. También hay otras situaciones muy peculiares, como pueden ser la actividad física, y aquí vamos a tener actividades de distinta duración que consume distintos tipos de recursos, el estrés, la gestación o la disfunción de algunos órganos que demandan esfuerzos de adaptación metabólica especiales. Hacemos un breve repaso a las funciones específicas de diferentes órganos. Empezamos con el cerebro, es decir, gasta energía fundamentalmente en el transporte de iones para mantener potenciales de membrana. También integra señales aferentes, señales que llegan desde el exterior, de los órganos de los sentidos y de otros órganos, así como envía señales hacia otros órganos para adaptar el metabolismo. El sistema linfático, un sistema fundamentalmente de transporte, involucrado en el transporte de lípidos entre el intestino y la circulación general. Tejido adiposo, tejido importante en masa, estamos hablando de por lo menos unos 15 kilos de triacilgliceroles almacenados, sintetiza, almacena y moviliza triacilgliceroles. Pero como veremos, además cumple un rol endocrino a través de producción de hormonas, como el caso de la leptina, que participa en el control de la ingesta. La musculatura esquelética, probablemente el principal gastador de energía que tenemos en el organismo. La musculatura esquelética realiza trabajo mecánico, consume grandes cantidades de ATP y por lo tanto para producir ese ATP tiene que recurrir a la beta oxidación de ácidos grasos asociada a la oxidación de acetil-CoA en el ciclo de Krebs y a la cadena transportadora de electrones con su vínculo en la fosforilación oxidativa. También al consumo importante de glucosa procedente de la degradación de glucógeno y la posterior oxidación o no de piruvato, dependiendo si estamos en un músculo aerobio, donde sí se oxida piruvato, o un músculo anaerobio, donde se reduce piruvato. Sin olvidar que los músculos constituyen una importante reserva de aminoácidos, del momento que la proteína muscular se degrada y se resintetiza diariamente con mucha intensidad, tiene la capacidad de proveer aminoácidos. Fundamentalmente, ¿para qué provee aminoácidos el músculo? Para la síntesis de proteínas corporales. No. Para la gluconeogénesis, perdón. Exacto, estamos hablando de la integración. Y entonces, el principal rol de esta provisión de aminoácidos que hace el músculo esquelético es para abastecer al resto de los órganos con glucosa. ¿Producida en qué órgano? Hígado. En el hígado, 90%, y en la corteza renal, el resto. El intestino delgado, una función absortiva importantísima, ¿ya? No solamente allí en la luz intestinal ocurre la degradación de proteínas, la degradación de lípidos, la degradación de almidones, de disacáridos, sino que también el proceso absortivo y el contacto que permite el traslado, ya sea
de las sustancias liposolubles al sistema linfático o las hidrosolubles a través de la vena porta al hígado y a la circulación general. Me voy a saltar en el orden al hígado para referir brevemente al páncreas con dos funciones. Una función endocrina, secretando insulina. Les recuerdo, insulina, o mejor dicho, recuérdenme, insulina, ¿qué acciones fundamentales tiene? Disminuye la glicemia. Hipoglicemiante, ¿sí? Y activador del anabolismo. Del anabolismo, excelente. Y glucagón, también producido por el páncreas en su función endocrina, con actividades, a ver. Hiperglicemiante y catabolizante. Exacto, hiperglicemiante y favorecedora del catabolismo. No tenemos que olvidar que el páncreas también cumple una función exocrina, dado que sintetiza numerosísimas enzimas digestivas. La amilasa pancreática, la lipasa pancreática, fosfolipasa, colesterol esterasa, proteasas diversas, tanto de tipo metaloproteasa como carboxipeptidasa, como proteasas de serina, como tripsina, quimotripsina, elastasa, etc. Y finalmente, en esta apretada síntesis de órganos, el hígado merece una especial atención, porque procesa lípidos. Cuando decimos procesa, vamos desde la síntesis de ácidos grasos hasta su conversión en triacilgliceroles y su despacho hacia los demás órganos en forma de partículas de VLDL. También procesa hidratos de carbono, principalmente acumulando glucógeno cuando éste abunda y degradando, es decir, sintetizando glucógeno cuando abunda glucosa y degradando glucógeno cuando este sustrato, la glucosa, se encuentra carente. Procesa proteínas de la dieta que le llegan en forma de aminoácidos, sintetiza la mayor parte de las proteínas plasmáticas, sintetiza y distribuye lípidos, sintetiza cuerpos cetónicos, sintetiza glucosa, todo esto para otros tejidos. Y cumple unas funciones fundamentales de detoxificación, y una de sus más importantes manifestaciones es la conversión exclusiva que tiene de amonio en urea. Todo este conjunto de funciones que desarrollan los distintos órganos está sometida a un control tanto por mecanismos intracelulares como intercelulares. Ya habíamos mencionado en la unidad de de regulación del metabolismo, que tenemos distintos mecanismos que actúan con distinta duración. Así, la disponibilidad de sustrato a través de los fenómenos de acción de masa permite una adaptación en cuestión de minutos o segundos. La regulación alostérica también es rápida, permite una adaptación en términos de minutos. La regulación covalente, la modificación covalente, sea esta irreversible, dada en la activación de decimógenos, o reversible, nos permite una regulación en tiempo de minutos u horas. A ver, ¿cuál es el fenómeno de regulación covalente reversible más frecuente en el control del metabolismo? Fosforilación puede ser. Fosforilación mediada por ¿qué tipo de proteínas? En términos generales. Quinosos. ¿Perdón? Quinosos. Sí, pero no solo quinasas.
A ver, pónganle un poco más de vida a esto. Proteína quinasas. Recuerden que estamos regulando enzimas y las enzimas tienen como estructura una organización de proteínas, es decir, son proteínas las enzimas mayoritariamente y por lo tanto van a ser proteínquinasas. Y para revertirlo recurrimos a fosfoproteínfosfatasas. Y finalmente la regulación génica o regulación de la expresión que nos va a permitir fenómenos regulatorios que duran horas o días. Y cuando hablamos de fenómenos intercelulares, aquí tenemos la participación de hormonas que van a actuar por modificación covalente o por el control de la expresión. Ahora vamos a hacer una revisión de estos órganos más comprometidos en las funciones metabólicas. No vamos a revisar todos los aparatos o sistemas ni todos los órganos, solo vamos a poner énfasis en aquellos que están cumpliendo funciones muy generales, pero que conllevan gran gasto de energía o unas rutas metabólicas que permiten que los demás órganos funcionen adecuadamente. En esta tabla vemos descrito el órgano, la función principal, las vías metabólicas que son características, no todas las vías, porque básicamente podríamos decir que la mayoría de los órganos tienen todas las vías metabólicas, excepto algunas que son muy especiales, que están particularmente desarrolladas en algunos órganos o tejidos. Recordemos que en esto de tener o de expresar vías metabólicas tiene mucha influencia el carácter que tiene el órgano respecto al manejo de la energía. Recordarán que habíamos hablado de ciertos órganos que son principalmente gastadores de energía. ¿Cuáles serían dos órganos o dos tipos de tejidos gastadores de energía eminentemente? Muscular, esquelético y cardíaco. Cardíaco. El músculo, la musculatura y ¿quién más? Cerebro. El cerebro, el sistema nervioso. Y teníamos órganos de reserva energética. ¿Quiénes tienen reservas energéticas genuinas en nuestro organismo? El hígado y el músculo. El hígado, profe. El hígado, ¿cierto? Almacena El músculo. ¿Cierto? Los músculos tejido también. adiposo. El tejido adiposo. Estamos hablando para una persona que no sea obesa de unos 15 kilos de triacilgliceroles. Es una cantidad importantísima de reserva energética. Bien, también mencionaremos los sustratos que metabolizan, qué productos generan y algunas de las enzimas especializadas que caracterizan ese órgano. Entonces empezamos por lo más complejo, ¿no? No hay que tener temor a decir que el órgano definitivamente desde el punto de vista metabólico es lo más complejo y tal vez deberíamos decir lo más completo en cuanto a la existencia de vías metabólicas. Vamos a encontrar en el hígado la mayoría de las vías metabólicas, pero destacan la gluconeogénesis, una gran actividad de beta-oxidación. La cetogénesis es prácticamente exclusiva del hígado. Solo la corteza renal desarrolla también un poco de síntesis de cuerpos cetónicos. La síntesis de ácidos grasos. Y para apoyar la lipogénesis necesitamos poder reductor, que es aportado por la vía de las pentosas. En gran medida la síntesis de colesterol, que si bien no es exclusiva del hígado, tiene en el hígado su principal sitio de síntesis. Y aquí vienen
algunas funciones específicas y excluyentes. Urea. El hígado es el único órgano donde se procesa amonio hasta generar urea. También es el sitio de síntesis de los ácidos biliares. ¿De qué clase de ácidos biliares estamos hablando? ¿Primarios o secundarios? Primarios, profe. Primarios. Además, ¿hay alguna función que se haga con los ácidos biliares que solo ocurre en el hígado? Actúan en el intestino para la digestión de las grasas. No estoy preguntando dónde actúan, sino algo que les ocurre a los ácidos biliares solamente en el hígado. ¿Se conjugan? Excelente. Se conjugan con glicina o taurina para hacerse más solubles en agua y alcanzar el intestino. También el hígado es un sitio de síntesis de glucuronidos. Recuerden el glucuronato de bilirrubina, pero también la síntesis de glucuronidos forma parte de cierta fase del metabolismo de algunas sustancias. ¿De qué sustancias estamos hablando? ¿Y cómo se llama esa fase? ¿Recuerdan cómo se llaman las sustancias que llegan a nuestro organismo, pero que no son producidas por nosotros ni por seres vivos? ¿Cómo les llamamos? Exógenos. Exógenos. ¿Tiene otro nombre? Esenciales. No. Kilomicrones. No, que vienen de fuera. Por ejemplo, las drogas terapéuticas, los aditivos alimentarios, el alcohol. Metabolitos tóxicos. Xenobióticos no sería. Excelente. ¿Quién dijo xenobióticos? It's from Catherine. Ok, Catherine, gracias. Profesor, yo estoy anotando. Ok, gracias, Gilda. Bien, y recordarán que hay un procedimiento que se llama fase 2 del metabolismo de xenobióticos que incluye la síntesis de glucuronidos, donde es el hígado el gestor principal, sino el exclusivo. Y también en el hígado se sintetizan lipoproteínas. ¿Qué lipoproteínas sintetizamos en el hígado? HDL y LDL y VLDL. HDL y VLDL. Solamente esas dos, ¿ya? HDL y VLDL. Bien, para cumplir esta variedad de funciones, ¿qué sustratos metaboliza el hígado? Ácidos grasos libres. ¿De dónde vienen estos ácidos grasos libres? De la dieta. ¿Al hígado llegan muchos ácidos grasos libres de la dieta? ¿No puede ser el tejido adiposo, profe? Exacto, del tejido adiposo principalmente. Recuerden que la dieta, con relación a los lípidos mayoritarios de la dieta, ¿cómo llegan a la circulación? ¿Por albúmina? No, los lípidos mayoritarios de la dieta. Por los kilomicrones. Exacto, por los kilomicrones. ¿Y los kilomicrones qué transportan? ¿Ácidos grasos libres o triacilgliceroles? Triacilgliceroles. Triglicéridos. Exacto, triglicéridos o triacilgliceroles. Por tanto, estos ácidos grasos libres que están siendo sustrato para el hígado, ¿llegan con los kilomicrones al hígado? No, recuerden que el hígado prácticamente no capta kilomicrones, capta remanentes de kilomicrones. Por lo tanto, estos ácidos grasos llegan al hígado asociados a albúmina procedentes de la lipólisis que ocurre en el tejido adiposo.
El hígado procesa mucha glucosa en el periodo de ingesta. El hígado abastece su carga energética principalmente con glucosa durante un día entero. No. Más bien administra esa glucosa. Recibe lactato procedente ¿de dónde? De los músculos. Los músculos. Del músculo. De los músculos, de contracción lenta o rápida. Rápido. Rápida. ¿Qué otras células son grandes productores de lactato? Eritrocitos. Excelente, los eritrocitos. Y este lactato, como el glicerol, también procedente del tejido adiposo, son utilizados para producir glucosa. Recibe fructosa de la dieta, recibe aminoácidos, pueden ser de la dieta o procedentes del músculo, especialmente alanina. Y aquí está puesto entre corchetes etanol, porque el hígado es un gran metabolizante del etanol, solo que el etanol no es un sustrato natural, es una sustancia que, si bien es energética, no la podemos calificar como lípido, como proteína ni como hidrato de carbono. Con estos sustratos, ¿qué produce el hígado? Glucosa, ácidos grasos, triacilgliceroles que empaqueta en partículas de VLDL, produce cuerpos cetónicos, produce urea de manera exclusiva, produce ácido úrico. ¿A partir de qué o para qué? Ácido úrico es un recurso energético, es un recurso útil a otros órganos. No, es un producto final de la degradación de purinas. Produce ácidos biliares para emulsionar las grasas en el intestino. Produce la gran mayoría de las proteínas plasmáticas. ¿Alguien me podría decir qué clase de proteínas plasmáticas no son producidas en el hígado? Las globulinas. Inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas, porque muchas globulinas sí son producidas en el hígado. También vimos que es el principal sitio de síntesis de colesterol y uno de los sitios de producción de HDL. Para lograr estas funciones tiene algunas enzimas especializadas como la glucoquinasa. ¿Para qué sirve la glucoquinasa? Para apresar la glucosa dentro del hígado, Para fosforilar la glucosa, pero ¿cuándo? Regula la homeostasis de glucosa en el organismo. De acuerdo, pero ¿cuándo la glucoquinasa actúa? ¿Todo el día? No. Cuando hay exceso podría ser. Cuando hay gran concentración de glucosa. Glucosa 6-fosfatasa, ¿para qué sirve? Para liberar glucosa a la sangre. Exacto, exactamente en el momento opuesto en que se necesita la acción de glucoquinasa. Glicerol quinasa es uno de los pocos tejidos donde se produce expresión de glicerol quinasa. ¿Para qué sirve la glicerol quinasa? Para la formación de glicerol 3-fosfato, profe. Sí, ¿y eso por qué es útil? ¿O para qué? Para formar lípidos. ¿Qué clase de lípidos? Creo que eran casi todos. El Triacilgliceroles. Exacto, principalmente triacilgliceroles. Profe, una pregunta. ¿Es cierto que el hígado, cuando uno consume alcohol, hasta no eliminar todo ese alcohol, el hígado no metaboliza ácidos grasos? No entendí tu pregunta. Que cuando una persona consume alcohol, entonces hasta Sí. eliminar el alcohol, no se degradan ácidos grasos.
Bueno, lo que pasa es que el alcohol es una sustancia que cuando se oxida produce, dada el bajo peso molecular que tiene, unos pocos gramos de alcohol que consumimos son muchos milimoles de alcohol. Entonces produce una gran cantidad por oxidación. A ver, ¿de qué? NADH. Exacto, de NADH. Y si tenemos mucho NADH, la oxidación, por ejemplo, de acetil-CoA en el ciclo de Krebs o de los ácidos grasos en la mitocondria, ¿va a estar favorecida o inhibida? Si hay mucho NADH. Inhibida, ¿verdad? Porque le estamos ofreciendo un sustrato que se oxida muy fácilmente y que además va a producir una cantidad enorme de milimoles de NADH. ¿Se entendió? Entiendo, profe, gracias. Ok. También fosfonolpiruvato carboxiquinasa. ¿Para qué sirve esta enzima? Para la conversión de oxalacetato en fosfoenolpiruvato y dióxido de carbono. ¿Y eso para qué sirve? Para la gluconeogénesis. Excelente, para la gluconeogénesis. A ver, todo lo anterior es correcto, pero pongan énfasis cuando ven una enzima, no solamente en pensar en qué reacción cataliza, sino esa reacción, ¿a qué vía metabólica pertenece? Bien, la fructoquinasa para fosforilar fructosa. Recuerden que el único hidrato de carbono que circula todo el día en plasma es glucosa. Pero cuando consumimos dulces o productos elaborados que tienen jarabe de maíz de alta fructosa o fruta o miel o sacarosa, ¿verdad?, nos exponemos a niveles importantes de fructosa. Pero esa fructosa va a ser fosforilada y procesada mayoritariamente en el hígado. Arginasa se expresa solo en el hígado. ¿Cuál es la consecuencia de expresar arginasa en el hígado? Sintetizar urea. Sintetizar urea. También hidroximetilglutaryl-CoA, sintasa y liasa. Este conjunto es particularmente útil para la síntesis de cuerpos cetónicos. Y la 7-alfa-hidroxilasa de colesterol para la síntesis de ácidos biliares primarios. Sigamos. En el cerebro vimos una función de coordinación integrando todo el sistema nervioso. Mucho desarrollo de la glicólisis. ¿Por qué la glicólisis y por qué el ciclo del ácido cítrico? Siendo que glucosa no es el combustible más energético. ¿Por qué el cerebro recurre a la glucosa? ¿Las neuronas no tienen mitocondrias para oxidar ácido graso? ¿Por qué no ingresan al sistema nervioso? Exacto, es por falta de accesibilidad de los lípidos del momento que son transportados en partículas de lipoproteína. Entonces, al no tener acceso a una fuente de ácidos grasos de manera continua para oxidar, recurre a glucosa. Recordemos que la glicólisis produce poco NADH y poco ATP. Entonces, los órganos que dependen de glucosa deben tener conexión con el ciclo del ácido cítrico, con el ciclo de Krebs, para producir más NADH, más FADH2 que alimente la fosforilación oxidativa. Oxidación y descarboxilación de aminoácidos. ¿Por qué en el cerebro hay tanta descarboxilación de aminoácidos? ¿Para producir formar los energía o para producir otra cosa?
Para la producción de neurotransmisores, síntesis. Excelente. Para producir neurotransmisores. Entonces, ¿qué sustratos usa el cerebro? Por supuesto, glucosa. Usa aminoácidos. Usa cuerpos cetónicos como fuente de energía en el ayuno y utiliza ácidos grasos poliinsaturados en los neonatos. Se ha visto que es muy importante que los niños pequeños, o sea, los lactantes, tengan acceso a ácidos grasos poliinsaturados como DHA. Produce pequeñas cantidades de lactato, porque en realidad el cerebro es un órgano, ¿aerobio o anaerobio? Aerobio. Aerobio. Y por tanto, la oxidación de glucosa y de los ácidos grasos, ¿qué produce? Piruvato. Me están diciendo que es aerobio. La oxidación de cetoácidos y de glucosa. Dióxido de carbono. Excelente. No olviden eso, pues es un concepto básico. Tratamos de oxidar el carbono hasta el máximo estado de oxidación de manera a tratar de extraer la máxima energía de los sustratos oxidados. Corazón funciona como una bomba. Es un órgano aeróbico, basta con verlo, ver el color que tiene, ya revela el metabolismo aeróbico que va a tener, con gran desarrollo de la beta-oxidación, del ciclo del ácido cítrico y de la cadena respiratoria. Usa como sustrato ácidos grasos, también usa como sustrato lactato. ¿Y qué hace con el lactato? Oxida piruvato. ¿Sí? ¿Y qué hace con ese piruvato? El ciclo de Krebs, acetil-CoA. Ciclo de Krebs. Es decir, primero lo oxida a acetil-CoA e incorpora el carbono al ciclo de Krebs. También oxida cuerpos cetónicos. Esta es una condición que vamos a ver en todos los músculos aeróbicos. Los músculos aeróbicos consumen de todo. Oxidan ácidos grasos, cuerpos cetónicos, glucosa cuando está disponible, lactato. Y tiene como enzima especializada lipoproteína lipasa. Ahora, aquí va una pregunta que para mí es muy importante que respondan bien. Si consume ácidos grasos para mantener su balance energético, la lipoproteína lipasa de los músculos, ¿será inducible o constitutiva? Constitutiva. Constitutiva, porque la necesita todo el tiempo. Lo mismo un alto desarrollo de la cadena respiratoria. Sigamos. El tejido adiposo, reserva de triacilgliceroles y liberación de ácidos grasos libres, de AGL, ácidos grasos libres. Más que sintetizar ácidos grasos, lo que hace el tejido adiposo es esterificar ácidos grasos. ¿Cómo llegan los ácidos grasos al tejido adiposo? Y de dos maneras. ¿Perdón? De dos maneras. ¿Cuáles son esas maneras? El Omicron y la VLDL. Claro, pero en el fondo eso es una sola manera. Vienen en forma de lipoproteínas ricas ¿en qué? En triacilgliceroles. Excelente. Lipoproteínas ricas en triacilgliceroles. Los kilomicrones, ¿en qué momento? En la dieta, al comer. Después de comer. Después de la ingesta. Exacto, en el periodo postprandial, el periodo absortivo y lo que viene después. ¿Y las VLDL en qué periodo? En el ayuno. Ayuno. En el ayuno. En el ayuno. Muy bien. El tejido adiposo usa glucosa, pero solo en el periodo de ingesta. Recuerden que, ¿por qué usa glucosa solo en el periodo de ingesta? Porque Sí, los adipocitos tienen muchos receptores de insulina. ¿Y qué hacen? Ácidos libres. ¿Y qué hacen
los receptores de insulina en el adipocito? Anaboliza triacilglicerol. No, de manera inmediata, que tenga que ver con la glucosa. Gluconeo. No, No, glucólisis. ¿Disminuye la glicemia? sí, pero ¿cómo? Gluconeogénesis. No, Y no metaboliza la glucosa, ¿verdad? a ver, despacito, despacito. ¿Los adipocitos tienen receptores para insulina, sí o no? Sí. Sí. Bien. ¿Cuándo se une insulina a los receptores? ¿Qué se moviliza hacia la membrana de la célula? Algo que está contenido en vesículas se moviliza hacia la membrana. ¿Qué es eso? La insulina. No, la insulina vino de fuera. Receptores de glucosa. Exacto. Receptores GLUT. ¿Cuál es GLUT? 4. GLUT4. Fíjense que ese es el efecto más inmediato que provoca insulina en la célula para que haya hipoglicemia. Movilizar receptores GLUT4 en el tejido adiposo, pero también en los músculos, de manera que ingrese glucosa rápidamente. Por favor, no relacionen lo que pasa en el tejido adiposo con la ocurrencia de gluconeogénesis. Gluconeogénesis ocurre mayoritariamente en el hígado, acabamos de ver. ¿De acuerdo? Ahora, usa como sustrato también ácidos grasos libres captados de triacilglicerol que viene en lipoproteína. Ya me dijeron, en los kilomicrones, en el periodo de ingesta, en las VLDL, en el periodo de ayuno. ¿Y qué va a producir? No va a producir glucosa. Al contrario, consume glucosa. Si consume glucosa, ¿qué produce? Por hidrólisis de triacilgliceroles, ácidos grasos libres y glicerol. Enzimas especializadas, lipoproteína lipasa, más inducible por la presencia de insulina, y una actividad importante de lipasas sobre los triacilgliceroles, especialmente la lipasa sensible a hormonas. No tenemos que olvidar que además hay otras lipasas, como la lipasa de triacilgliceroles del tejido adiposo. Pasemos ahora a otro gastador, que es el tejido muscular. Y lo separamos aquí como músculo de contracción rápida que descansa en la glicólisis, por lo tanto, consume glucosa, y si produce lactato, ¿qué clase de glicólisis desarrolla? Anaeróbica. Anaerobia. Excelente. Músculo de contracción lenta. Tiene capacidad de mantener la contracción por periodos más largos, y por lo tanto, la glicólisis no es suficiente. No hay eficiencia porque no oxida por completo el carbono. Entonces, en los músculos de contracción lenta recurrimos a la beta-oxidación de ácidos grasos y al ciclo del ácido cítrico para terminar de oxidar el combustible. Sustrato, ácidos grasos, podemos oxidar cuerpos cetónicos, eventualmente glucosa. ¿Y cuándo el músculo ingresa glucosa? ¿Todo el tiempo? Pues es la ingesta. ¿Por qué? Porque en el músculo hay depósitos de glucógeno. Para almacenar. No, a ver, no dije para. ¿Por qué ingresa glucosa en los músculos
solo después de la ingesta. Porque se activa su insulina, o sea, el receptor que es GLUT4 que es activado por insulina. Claro, porque los músculos estriados también contienen receptores de insulina que movilizan a través de su unión al receptor a esos transportadores GLUT4. También utiliza como sustrato los triacilgliceroles que vienen en las VLL y los kilomicrones. Produce alanina. Está entre paréntesis porque no es todo el tiempo que va a liberar alanina. ¿En qué momento del día los músculos especialmente liberan alanina? A ver, les voy a dar unas horas y ustedes me van a decir. A las 2 de la tarde después de almorzar, ¿el músculo libera alanina? No. 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 A las 4 de la tarde, 2 horas después de almorzar. Puede ser. No, profe. No. Todavía. A las 5 de la mañana antes del desayuno. Ahí. Sí. Sí. Porque alanina es una de las fuentes de carbono para la gluconeogénesis. ¿Qué tiene de especializado? Lipoproteína lipasa. Ya lo vimos en corazón, es el mismo tipo de procedimiento y un alto desarrollo de la cadena transportadora de electrones. Con el riñón tenemos una situación muy particular porque la médula renal y la corteza renal tienen comportamientos metabólicos bien diferentes. Una función de excreción sumado a una función de gluconeogénesis. Por lo tanto, si vamos a hablar de una vía metabólica que podríamos decir característica es la gluconeogénesis, pero esto es con relación a la corteza renal. Recordemos que la médula renal es un gran consumidor de glucosa y de glutamina, mientras que la corteza renal consume para mantener su metabolismo energético ácidos grasos y glicerol y lactato. ¿Para qué consume? Y puede ser para la gluconeogénesis. Excelente, para la gluconeogénesis. Y va a producir glucosa. Por tanto, tiene como enzimas especializadas fosfonolpiruvato carboxiquinasa y glicerol quinasa. Ahora, esta glicerol quinasa no está destinada a sintetizar triacilgliceroles, sino a hacer disponible sustrato para la síntesis de glucosa. Yo he puesto aquí en otro color lo relativo a la médula renal. Vimos que la médula renal es un consumidor de glucosa, pero también la médula renal consume glutamina. ¿Se acuerdan por qué es importante que consuma mucha glutamina la médula renal? ¿Es porque sus células se dividen muy activamente o es por otros motivos? Para producir amonio. No era para producir amonio. ¿Y Para qué liberar hacemos con ese amonio ahí? Se libera en la orina. Para convertir en urea. urea. A ver, despacito. ¿Los riñones sintetizan urea? No. 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 Los riñones envían amonio al hígado para que éste fabrique urea. Profe, no se podía liberar No, directamente. despacito, contéstenme esto. ¿Envían los riñones amonio al hígado para que el hígado fabrique urea? No. No. En forma de glutamina. Exacto. Porque si enviara amonio en cantidad del riñón al hígado, si se enviara, podríamos intoxicarnos con amonio, ¿verdad? Entonces, este amonio que produce la médula renal, ¿dónde va a parar?
¿A la sangre o a la orina? A la orina. A la orina. ¿Y para qué sirve eso? Recuerden que tiene tres funciones importantes. Eliminar protones. Eliminar protones, Eliminar eliminar exceso de nitrógeno y la reabsorción recuperar de cationes sodio y monovalentes. potasio. Muy bien. Y finalmente los eritrocitos. Esta célula que muchas veces consideramos que tiene poca novedad porque no se reproduce, es decir, no tiene núcleo, no tiene mitocondria, en realidad es un ejemplo de célula especializada en el transporte de oxígeno, pero necesita producir ATP. ¿A partir de qué produce ATP? ¿De la glicólisis o la vía lactosa? Glicólisis. ¿Y para qué le sirve la vía lactosa si no se divide? NADPH. ¿Y para qué necesita NADPH? Porque necesita poder reducir energía glicólisis anaeróbica. Es decir, porque necesita controlar la producción de especies reactivas de oxígeno, hay que proteger la membrana y para eso necesita NADPH, por ejemplo, para mantener reducido el glutatión. Su único sustrato es glucosa. Su único producto notable es lactato. Y mencionamos aquí hemoglobina puesta entre corchetes porque no es una enzima, pero sí es una proteína altamente especializada. ¿Alguna duda respecto a estas dos imágenes que acabamos de revisar? Yo les sugiero que las utilicen como medio para verificar si todo les queda claro, porque en gran medida condensa lo que luego vamos a ver como interrelaciones metabólicas. Bien, vamos a centrarnos básicamente de aquí hasta el final de la sesión en ver qué pasa con el hígado o qué pasa en el hígado. Fundamentalmente enfocados en el metabolismo primario, por lo tanto vamos a posponer por un momento hablar del metabolismo de xenobióticos y de otras funciones. Y vamos a distinguir el metabolismo hepático primario atendiendo a los tres tipos de metabolitos primarios principales, ¿verdad? Hidratos de carbono, o sea, glucosa, lípidos representados por los ácidos grasos y el colesterol, y los compuestos nitrogenados representados por los aminoácidos. Funciones características del hígado con relación al metabolismo de glucosa: hidrólisis de glucosa 6-fosfato, o sea, estos números que están aquí corresponden a los números del gráfico. Síntesis de glucógeno para almacenar excedentes de glucosa. Por supuesto, también degradación de glucógeno cuando se necesita exportar glucosa. Metabolismo oxidativo de piruvato y de acetil-CoA a través del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, asociado a la producción de NADH, FDH2, que alimentan la fosforilación oxidativa. Si hay excedentes de acetil-CoA procedentes del metabolismo de glucosa, derivación de este acetil-CoA a la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles o fosfolípidos, o a la síntesis de colesterol, y si estamos en ayuno, sobre todo en ayuno prolongado, destinar este excedente de acetil-CoA a la síntesis de cuerpos cetónicos. Como hay un activo proceso de síntesis de ácidos grasos y colesterol, obviamente hay un muy activo consumo de acetil-CoA, de ATP y de ¿qué más? NADPH. NADPH. Y por lo tanto, tenemos muy activa
funcionalidad de la vía de las pentosas fosfato y además en la síntesis de nucleótidos, no solamente NADPH, sino también para producir ribosa 5-fosfato para sintetizar nucleótidos. Un destino secundario relevante es la síntesis de glucuronídeos. En lo que hace a proteínas y aminoácidos, síntesis de proteínas de las propias proteínas hepáticas, evidentemente, si el hígado realiza tantas funciones, ¿qué necesita? Energía. Claro, energía, pero esas reacciones necesitan catálisis. Muchas enzimas. Muchas enzimas. Por lo tanto, estas proteínas que sintetiza el hígado fundamentalmente son enzimas, además de las proteínas plasmáticas. ¿Y cuál es la proteína que en términos cuantitativos produce mayoritariamente el hígado? La albúmina. Albúmina. Pero no solamente albúmina. Piensen en la mayor parte de los factores de la coagulación. Piensen en otras globulinas que no son las inmunoglobulinas y que estas proteínas plasmáticas son una manera de acceder a proteínas a aminoácidos en otros órganos. Exporta aminoácidos y proteínas. Piensen que también produce apolipoproteínas. Por lo tanto, aquí hay una salida de proteínas que vamos a encontrar en el plasma, así como aminoácidos que se dirigen a otros tejidos. Activa síntesis de nucleótidos, de porfirinas, de glutatión utilizando aminoácidos. Además, oxida aminoácidos, por lo tanto va a liberar cetoácidos y amonio que se procesa en la síntesis de urea. Cetoácidos como piruvato que se procesan en la gluconeogénesis. Pero también oxidación de piruvato que alimenta a través de acetil-CoA el ciclo del ácido cítrico, la fosforilación oxidativa y la síntesis de glucosa a partir de esqueletos de aminoácidos. Si llegara a haber un excedente, podría almacenarse como glucógeno, pero fundamentalmente, a ver, voy a hacer una breve corrección aquí para que no nos deje dudas, porque el hígado va a utilizar aminoácidos para sintetizar glucosa justamente cuando no hay glucógeno. Y esa glucosa sintetizada a partir de esqueletos de aminoácidos, ¿a qué se va a destinar? A liberar la sangre. Excelente, a liberarla a la sangre, ¿ya? Tal como habíamos visto aquí. Liberar glucosa a la sangre. Bien, y para los lípidos, el hígado no se queda atrás. El hígado sintetiza lípidos hepáticos. Recuerden que hay síntesis de ácidos grasos, síntesis de triacilgliceroles, síntesis de glicerofosfolípidos, síntesis de plasmalógenos, síntesis de colesterol. Todo eso es muy activo en el hígado. En caso de necesidad energética, mayoritariamente usa ácidos grasos a través de la beta-oxidación para producir poder reductor que alimente la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, sumado a la oxidación de acetil-CoA que se liberó por beta-oxidación para alimentar el ciclo del ácido cítrico. Pero también sintetiza y exporta cuerpos cetónicos cuando no hay suficiente oxaloacetato, cuando hay hipoglicemia sostenida. Les pregunto, ¿el hígado oxida cuerpos cetónicos?
No, profe, solo produce. No, correcto. Solo produce cuerpos cetónicos y los deja salir. Pero sí hace una activa síntesis de triacilgliceroles que distribuye a través de VLDL y también sintetiza HDL. Eventualmente puede liberar ácidos grasos a la circulación, pero esa no es una función regular. Normalmente los ácidos grasos que se liberan a la circulación proceden del tejido adiposo. Conviene destacar que hay una activa síntesis de colesterol y es el único sitio de síntesis de los ácidos biliares primarios. De manera secundaria, almacenamiento de vitamina A como palmitato de retinilo, una función que podríamos llamar del metabolismo secundario, pero muy importante. Entonces, ¿cuáles son nuestras reservas energéticas? Esto ya es un gráfico que ustedes conocen de sobra, pero siempre conviene recordar. Antes de hablar de las reservas energéticas, les quiero recordar que la mayor parte del esfuerzo metabólico de una célula cualquiera, no estoy hablando de células altamente especializadas como los eritrocitos, por ejemplo, sino de una célula cualquiera. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el proceso que ocupa la mayor parte del esfuerzo metabólico de una célula? A ver, les voy a dar algunos ejemplos. Síntesis de membrana, síntesis de proteína, síntesis de neurotransmisores, síntesis de sustancias de comunicación o mantener la carga energética. Mantener la carga energética. Mantener la carga energética, más del 90% del esfuerzo metabólico de una célula es producir ATP. Pero como no todas las células tienen la misma capacidad de almacenar una fuente energética, porque hay órganos especializados para eso, vamos a tener distintos tipos de combustibles almacenados o disponibles. Así, los lípidos como fuente de energía, combustible, representan más o menos unos 15 kilos en el tejido adiposo, con un equivalente a una cantidad enorme en términos de kilocalorías. Proteína, principalmente a nivel muscular, unos 6 kilos. Esto no quiere decir que vamos a consumir toda la proteína muscular con fines energéticos, solamente una parte. Glucógeno muscular, unos 150 gramos, y glucógeno hepático, unos 75 gramos. En circulación tenemos apenas unos 20 gramos de glucosa en plasma y fluido extracelular. Tenemos unas pequeñas, muy pequeñas cantidades de ácidos grasos libres. Estamos hablando de, fíjense, 0,3 gramos, unos 300 miligramos de ácidos grasos libres y unos 3 gramos de triacilgliceroles circulantes. Todo eso nos da un total importante en términos de kilocalorías que permiten al organismo disponer de fuente de energía suficiente para sostener su metabolismo. En este
acto de mantener el metabolismo energético. La relación entre estos órganos, porque evidentemente los lípidos están en el tejido adiposo, el glucógeno se encuentra en el músculo para el propio músculo y en el hígado para hacer disponible glucosa a los demás órganos. Si no tenemos una distribución de los recursos homogénea, lo cual obliga a que haya una serie de señales que ayuden a conectar esos órganos que consumen energía con aquellos que producen recursos energéticos como la glucosa o que los almacenan en forma de glucógeno o triacilgliceroles. Los principales actores en este fenómeno de correlación son estas señales hormonales: insulina, glucagón y epinefrina. Recordemos a insulina como hipoglicemiante y promotora del anabolismo, glucagón como hiperglicemiante y promotor del catabolismo, y epinefrina también con actividad hiperglicemiante. A nivel del músculo, ¿qué hace insulina? Favorece el ingreso de glucosa y la síntesis de glucógeno. El glucagón no le afecta. ¿Por qué no le afecta el glucagón al músculo? Hola. Y porque el glucagón no es lo que hace, trata de liberar glucosa a la sangre. No. A ver, ¿por qué glucagón no afecta al músculo? Puede ser porque no tiene receptor para glucagón. Excelente, no tiene receptores para glucagón. Entonces, no siente la presencia de glucagón. Y adrenalina o epinefrina, ¿qué efecto tiene en el músculo? Favorece la glucogenólisis, es decir, la degradación de glucógeno. Vayamos ahora al tejido adiposo. Insulina, como el tejido adiposo sí tiene receptores de insulina, favorece el ingreso de glucosa, favorece la lipogénesis. Aquí estamos viendo esa función anabolizante de insulina y al mismo tiempo tiene una función inhibitoria de la lipólisis. Es decir, contribuye a que las reservas de triacilgliceroles se mantengan. Los adipocitos sí tienen receptores para glucagón y lo que va a hacer glucagón es favorecer la lipólisis. La epinefrina y otras catecolaminas también favorecen la lipólisis, o el frío o el ejercicio también favorecen la lipólisis, lo cual pone en circulación ácidos grasos libres. Y en el hígado, ¿qué encontramos? ¿Hay receptores de insulina en el hígado? No, profe. No, seguro. ¿Y entonces cómo influye en el hígado si no tiene receptores? A ver, que quede claro. Si el hígado no tuviera receptores para insulina, aquí tendría que decir no lo afecta. Por favor, no confundan la presencia de receptores con el ingreso de glucosa dependiente o no de insulina. ¿El hígado tiene receptores de insulina? Sí. ¿El ingreso de glucosa en el hígado, en los hepatocitos, es dependiente de insulina? No. No. ¿De qué depende? De la alta concentración. De la concentración. ¿Y cuándo ingresa glucosa al hepatocito, a los hepatocitos? Cuando hay abundancia. Cuando hay mucha. Es decir, cuando la glicemia está elevada
¿Y cuándo ocurre eso en una persona sana? Post-ingesta. Después de la Después ingesta. de comer, ¿verdad? Post-ingesta, correcto. Entonces, cuando aumenta la glicemia, se libera insulina y este aumento de insulina en el hígado favorece la síntesis de glucógeno, la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles e inhibe la gluconeogénesis. ¿Qué hace el glucagón en el hígado? A ver, ¿hay receptores para glucagón en el hígado? Sí. Sí, hay. Ok, sí, claro que hay. Y va a favorecer la degradación de glucógeno. Y va a inhibir la síntesis de glucógeno. ¿El glucagón tiene algún efecto sobre la gluconeogénesis? Y ni es la gluconeogénesis. Estimula. No estimula, ¿cierto? Estimula, solo que lo hace de una manera indirecta, ¿verdad? Es decir, la proteína quinasa A activada por AMP cíclico que viene de la activación por glucagón, recuerden fosforila, fosfofructoquinasa 2, y de esa manera favorece la gluconeogénesis e inhibe la glicólisis. Y finalmente, epinefrina, que también tiene sus receptores en el hígado, inhibe la síntesis de glucógeno, favorece la degradación de glucógeno y favorece la gluconeogénesis. ¿Qué es lo que vemos aquí? Entonces, en un estado de ingesta, la insulina, hay receptor para insulina en el hígado, favorece la síntesis de glucógeno, la síntesis de triacilgliceroles. Insulina en tejido adiposo y en músculo favorece la entrada de glucosa por exposición de GLUT4 en ambos tejidos, favorece la síntesis de triacilgliceroles en tejido adiposo, la síntesis de glucógeno en los músculos. Y en un estado de ayuno o estrés, a ver, ¿qué señal es más propia del ayuno? ¿El glucagón o la epinefrina? Glucagón. Glucagón. ¿Y más propia del estrés agudo? Epinefrina, ¿verdad? Glucagón, ¿dónde actúa? En hígado, porque hay receptor de glucagón. En tejido adiposo, porque los adipocitos tienen receptores para el glucagón, pero no sobre el músculo. Entonces, glucagón en el hígado favorece la degradación de glucógeno, la síntesis de glucosa y, por tanto, la salida de glucosa hacia la circulación sanguínea. En el tejido adiposo favorece la lipólisis y, por lo tanto, la salida de ácidos grasos hacia la circulación. No está puesto aquí, pero estos ácidos grasos que salen a la circulación desde el tejido adiposo, ¿en qué se van a usar? ¿En qué órgano se van a usar? Pueden mencionarlos. En el hígado. Hígado. Sí, en el hígado, ¿cierto? ¿Otro? Corazón. Corazón, muy cierto. ¿Dónde más? Cerebro. No, En el músculo. en los músculos esqueléticos. Recuerden, es muy difícil el acceso de lípidos al tejido nervioso. Tejido nervioso necesita combustibles hidrosolubles. ¿Cuáles son esos combustibles hidrosolubles? A ver, menciónenme 2 por lo menos. Glucosa y Cuerpos cetónicos. Maravilloso. Glucosa y cuerpos cetónicos. Epinefrina, adrenalina.
¿Dónde tiene receptor? Receptores adrenérgicos en hígado favorecen la degradación de glucógeno, la síntesis de glucosa. En tejido adiposo favorecen la lipólisis, es decir, actúa de manera análoga que el glucagón. Pero, ¿y en el músculo? ¿Qué favorece la adrenalina? La degradación de glucógeno y la exportación de glucosa también. No, profe. No, no libera. Sino que la glucosa liberada alimenta la glicólisis. ¿Por qué el glucógeno muscular no sirve para mantener la glicemia? Porque no sale a Que no circulación. tiene para sacar de la... ¿Por qué no sale la glucosa a circulación? ¿Y por qué no sale? Y no tiene la enzima Porque glucosa. falta la enzima. No expresa glucosa 6-fosfatasa. Correcto. Bien. Vamos a quedarnos y vamos yo creo que de aquí hasta la hora de finalización nos da para revisar estas 3 tablas que nos van a servir para, no vamos a entrar en discutir lo que hace o cómo está organizada AMPK, lo vamos a hacer en la próxima sesión, pero de vuelta vamos a enfatizar en los efectos metabólicos de insulina, de glucagón y de noradrenalina, adrenalina. ¿Tá? Vamos a incluir también al cortisol y otros glucocorticoides en un análisis ya de qué pasa en las vías metabólicas, para que se entienda cómo está organizada esta tabla o estas tablas. Lo que está en azul corresponde a fenómenos de activación o puede ser inducción. Recuerden que la activación es cambio de la actividad de la enzima presente, inducción es cambio en la síntesis de enzima y está representado con una flecha azul hacia arriba. Si es muy intenso, habrá más flechas. Y los fenómenos de inhibición enzimática o de represión de la expresión están representados en rojo y con flechas hacia abajo. Tomando estos 3 grandes participantes del metabolismo energético. En el hígado, ¿qué hace insulina? Aumenta la fosforilación de glucosa porque aumenta la expresión de glucoquinasa. Se incrementa la glicólisis porque se desfosforila fosfofructoquinasa 2 y piruvatoquinasa, con lo cual se acelera la glicólisis. Recuerden que al desfosforilar PFK2 producimos más activador de PFK1. Aumenta la velocidad de síntesis del glucógeno porque se desfosforila glucógeno sintasa. Aumenta la vía de las pentosas porque se expresa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vamos a seguir con los efectos positivos. Aumenta la síntesis de ácidos grasos porque aumenta la expresión de ATP-citrato liasa, enzima málica, y se desfosforila y aumenta la expresión, son 2 efectos, sobre acetil-CoA carboxilasa. ¿Qué produce acetil-CoA carboxilasa con relación a la síntesis de ácidos grasos? Malonil-CoA, ¿no era, profe? Eso, muy bien, malonil-CoA. ¿Qué efectos inhibitorios tiene insulina en el hígado? Disminuye, es decir, regula a la baja la gluconeogénesis porque hay menor expresión de fosfonolpiruvato carboxiquinasa, glucosa 6-fosfatasa o por la desfosforilación de PFK2 que hace que disminuya la actividad fructosa 1,6-bifosfato-fosfatasa. Disminuye la degradación de glucógeno
porque se desfosforila la glucógeno fosforilasa, que es la enzima responsable de este fenómeno. En el tejido adiposo, insulina aumenta la captura de glucosa o captación de glucosa porque se expone GLUT4, se incrementa la glicólisis por aumento de expresión de fosfofructoquinasa 1, se acelera la vía laspentosa por aumento de expresión de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se acelera la oxidación de piruvato por desfosforilación de piruvato deshidrogenasa, aumenta la expresión de lipoproteína lipasa, con lo cual incrementa la utilización de triacilgliceroles que vienen en los kilomicrones y en las VLDL. Aumenta la expresión de glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, con lo cual se favorece la síntesis de triacilgliceroles y tiene un efecto inhibitorio sobre la lipólisis porque desfosforila a la lipasa sensible a hormona. Además, les quiero recordar algo. Insulina activa la fosfodiesterasa de AMP cíclico. ¿Alguien me podría decir qué efecto inmediato y posterior tiene esto? Degradar AMP cíclico. Correcto, degrada AMP cíclico. Y por tanto, ¿qué se inhibe? Las fosforilaciones. Mediadas por Proteína quinasa A. Excelente. Al degradar a mayor velocidad AMP cíclico, disminuye la activación de proteína quinasa A que vuelve a su estado inactivo. En el músculo esquelético, fíjense que repite los dos primeros efectos respecto a la entrada de glucosa y a la glicólisis que vimos para el tejido adiposo. Aumenta la síntesis de glucógeno porque se desfosforila glucógeno sintasa, disminuye la degradación de glucógeno porque se desfosforila glucógeno fosforilasa y aumenta la síntesis de proteína actuando sobre el complejo de inicio de la traducción. Como dice aquí, la mayoría de los efectos mostrados se asocian a velocidad de síntesis o degradación de las enzimas afectadas. Pasemos a glucagón con la misma codificación, ¿verdad? Sobre la glicólisis, efecto inhibitorio porque reprime glucoquinasa, reprime piruvato quinasa y tiene un efecto indirecto sobre fosfofructoquinasa 1 del momento que fosforila o favorece la fosforilación de fosfofructoquinasa 2. Acelera la gluconeogénesis, induciendo fosfonolpiruvato carboxiquinasa, fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Recuerden que también tenemos el efecto que acabo de mencionar sobre fosfofructoquinasa 2. Disminuye la velocidad de síntesis de glucógeno, actuando sobre el glucógeno sintasa por fosforilación de la enzima, y en el mismo acto aumenta la velocidad de la glucogenólisis o degradación de glucógeno porque favorece la fosforilación de glucógeno fosforilasa. Les recuerdo que había una cascada de fosforilaciones, proteína quinasa A, fosforilasa quinasa, glucógeno fosforilasa. Reduce la velocidad de la síntesis de ácidos grasos porque reprime acetil-CoA carboxilasa, pero también inhibe por fosforilación la misma enzima. Acelera la oxidación de ácidos grasos porque induce carnitina palmitoil transferasa, es decir, facilitando el ingreso
de los ácidos grasos activados a la matriz mitocondrial. Adrenalina y noradrenalina tienen efectos muy cooperantes con lo que hace el glucagón. Si en el tejido adiposo vamos a encontrar una aceleración de la lipólisis muy grande, eso se debe a favorecer la fosforilación de la lipasa sensible a hormona. Recuerden, segundo mensajero, AMP cíclico elevado, disminuye el uso de triacilgliceroles de las lipoproteínas porque disminuye la traducción de la lipoproteína lipasa. En el hígado, disminuye la velocidad de la glicólisis porque tiene que ver con la fosforilación de fosfofructoquinasa 2. Acelera la gluconeogénesis también por ese proceso que termina activando fructosa 1,6 bifosfato fosfatasa. Reduce severamente la síntesis de glucógeno y aumenta enormemente la degradación de glucógeno. ¿Por qué? Porque la adrenalina nos prepara para la defensa o la huida. Y para ambas cosas necesitamos que el músculo disponga de glucosa libre, disponible para la glicólisis. Entonces, pone en circulación en el hígado mucha glucosa. Y esto se hace por fosforilación de la glucógeno fosforilasa. Obviamente, en un momento de estrés, lo que menos necesitamos es sintetizar ácidos grasos. Por tanto, la fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa hace que no produzcamos malonil-CoA. En el hígado, aumenta radicalmente la velocidad de la glicólisis, aumenta de la misma proporción la degradación de glucógeno y disminuye la síntesis de glucógeno. Todo esto asociado a fosforilaciones mediadas por AMP cíclico proteína quinasa A. Y a su vez, por mecanismo que no está muy definido, aumenta el uso de triacilgliceroles por aumento de actividad del lipoproteína lipasa. Y finalmente, el cortisol y los glucocorticoides, que están asociados a una respuesta a más largo plazo, una respuesta que tiene que ver con el estrés agudo o el estrés crónico. Crónico. El estrés crónico. En el tejido adiposo, acelera la lipólisis. Les quiero recordar que la mayor parte de los efectos de los glucocorticoides, como de todas las hormonas esteroides, están dados en la expresión de enzimas, no en el cambio de actividad de la enzima presente. En el hígado acelera la gluconeogénesis, sobre todo aumentando la expresión de fosfonolpiruvato carboxiquinasa y las enzimas del catabolismo de aminoácidos. A ver, ¿por qué esto está relacionado con la gluconeogénesis? Para aportar el esqueleto carbonado. Ok, ¿en forma de qué? Concretamente. Oxalacetato. Sí, oxalacetato u otros cetoácidos, ¿verdad? Piruvato también, alfa-cetoglutarato. En el hígado, estimula la síntesis de glucógeno, aumentando la expresión de glucógeno sintasa. Y en el músculo esquelético, acelera la degradación de proteínas a través de los procesos mediados por la ubiquitinización de proteínas y su ingreso a los proteosomas. Como les decía al principio, no hemos visto nada nuevo, pero fíjense cómo todo lo que hemos visto hasta ahora, en gran medida, concurre en mantener esa disponibilidad de sustratos y por lo tanto la posibilidad de sintetizar ATP
en distintos órganos, ya sea por señales intracelulares que alteran la actividad de la propia célula, como por ejemplo la variación de la carga energética, como por efecto de señales que llegan desde órganos endocrinos, alterando el metabolismo que hemos enfocado en nuestra atención, sobre todo en el tejido adiposo, el hígado y el músculo esquelético. Espero que haya sido de utilidad para ustedes esta primera aproximación a las correlaciones metabólicas. Si tienen alguna duda o consulta, quedo a disposición. Y si no, será hasta el lunes, si Dios permite. Espero que tengan un excelente resto de semana y un buen fin de semana. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Quisiera saber si la presentación del día de hoy entraría para el examen final también. Claro, por supuesto. Es más, cuando ustedes lean esto, se les van a aclarar, yo creo que se les deberían aclarar muchas dudas y ser de utilidad para repasar todas las vías metabólicas que hemos estudiado. Probablemente a lo que menos contribuya es a la síntesis de los metabolitos especiales y los nucleótidos, pero todo el resto van a ver que hace un sentido extraordinario. Así que, por supuesto que esta presentación es contenido para el examen final. Dale, profe, muchas y gracias. Contenido importante, ¿eh? Perdón, quiero hacer énfasis en eso. Como es un contenido que no fue evaluado en los parciales, va a haber más temas sobre esta unidad en proporción a los otros, ¿verdad? Porque todos los temas en el examen final aparecen en proporción al tiempo dedicado a cada tema en particular, pero en este caso va a haber más temas de lo que correspondería, ¿verdad? Justamente porque aún no fue evaluado. Eso es importante que tengan en cuenta. Bueno, gracias, profesor. Hasta luego, chicos. Buen resto de jornada. Gracias, profes. A la Gracias, 1 para la profesor. presentación.